Bueno, a continuación se procederá con el análisis y diseño del circuito ecualizador de 3 frecuencias. Este circuito estará dividido en 3 partes. La primera, la señal de entrada, que estará compuesta por 3 fuentes de voltaje alterno, cada una de 10 mV y unidas en serie. Cada una tendrá una frecuencia de 20 Hz, de 2000 Hz y de 60.000 Hz. La segunda parte son los filtros, un filtro de pasabajos, un filtro de pasaltos y un filtro de pasabandas para crear las bandas de frecuencia. Y la tercera parte es el sumador de voltaje para obtener una única salida. Bien, la primera parte del circuito es el filtro de pasabajos y la amplificación correspondiente. Para esto se utilizará un filtro de pasabajos RC, compuesto por un capacitor y un resistor. En esta disposición del circuito, el capacitor tiene una reactancia alta para las bajas frecuencias, de tal manera que actuará como un circuito abierto cuando pasa una frecuencia baja, pero cuando la frecuencia de la fuente supera la frecuencia de corte del filtro, entonces el capacitor actuará como un circuito cerrado, permitiendo el paso de las señales con una frecuencia mayor a la frecuencia de corte, y estas señales pasarán posteriormente a la amplificación. Y bien, como se dijo anteriormente, se necesita establecer la frecuencia de corte para el circuito. En este caso, se tiene la fórmula de la frecuencia de corte, que es 1 sobre 2pi por R y por C, donde R es la resistencia del resistor y C es la capacitancia del capacitor. Se necesita establecer que la frecuencia de corte para los pasos altos sean mayores a 40.000 Hz. Y además se estableció una resistencia de 3.990 ohmios. De esta manera se obtiene que el capacitor debe tener una capacitancia de 1 por 10 a la menos 9 faradios. Además, para obtener la ganancia se obtiene a partir de la relación entre la resistencia del colector y la resistencia del emisor. Entonces, al final se obtiene que para obtener una ganancia de por 3, la resistencia en el capacitor debe ser de 1410 ohmios. Esto se puede probar en el simulador. Al ejecutar el circuito, se obtiene lo siguiente en el scope. Esta es la señal de la fuente mezclada, mezclando las 3 fuentes de voltaje. Posteriormente, esta de aquí sería simplemente la señal de la fuente con la frecuencia de 60.000 Hz. Posteriormente se obtiene el high pass. Al pasar por el filtro se observa que la señal fue filtrada y se tiene que los voltajes de la señal filtrada están alrededor de 6.8 milivoltios. Posteriormente se procede a amplificar la señal. Al amplificar esta señal se obtiene que el voltaje pasa a ser de 20.68 milivoltios, es decir, se amplificó por 3 veces la señal. Además es importante notar que el amplificador, además de amplificar la señal, también la invierte. Y bien, lo siguiente es el filtro de paso bajos y su amplificación. Esa es la siguiente parte del circuito. También se implementó un filtro de paso bajos RC. De la misma manera, el capacitor, al ser un dispositivo reactivo, ofrece una resistencia alta para las bajas frecuencias y una resistencia baja para las altas frecuencias. De este modo, al pasar la señal de la fuente, el capacitor permitirá el paso de las señales que tienen una frecuencia alta, y las señales en una frecuencia baja seguirán por el circuito yéndose hacia la amplificación. Listo. De la misma manera se debe establecer la frecuencia de corte para los pasabajos. Esta frecuencia de corte se realiza con la misma fórmula que para los pasos altos. Y en este caso se necesita establecer los pasos bajos para los menores a 40 Hz. Se estableció una resistencia de 4000 ohmios y con eso se obtiene que la capacitancia debe ser de 1 microfaradio. Y además, para obtener una ganancia de 2, se obtiene que la resistencia en el colector debe ser de 940 ohmios. Esto mismo se puede probar en el simulador. Al ejecutar el circuito del filtro de pasos bajos, se obtiene lo siguiente. Esta es la frecuencia mezclada de las 3 fuentes. Posteriormente la frecuencia baja sería esta de aquí. Y al pasar por el low pass, la señal se observa que efectivamente fue filtrada de manera correcta. Y tiene unos picos de señal de voltaje de 6.46 milivoltios.
Posteriormente se realiza la amplificación, amplificando la señal, en donde se observa que tiene una señal de 12.46 milivoltios, es decir, se amplificó por 2. Y bien, la siguiente parte del circuito es el filtro de pasabandas y su amplificación. Para eso se utilizaron un filtro de paso altos para permitir las señales mayores a 40 Hz y un filtro de paso bajos para permitir el paso de las señales menores a 40.000 Hz. Posteriormente se procede a amplificar la señal. De esta misma forma se deben establecer los filtros, las frecuencias de corte para cada filtro. Para el filtro de paso altos se necesita los mayores a 40 Hz. De este modo, con una resistencia de 4000 ohmios, se necesita una capacitancia de 1 microfaradio. Para la frecuencia de corte en el filtro de paso bajos, se necesita una frecuencia de corte para los menores a 40.000 Hz. Se establece una resistencia de 3990 ohmios y se obtiene que la capacitancia debe ser de 1 por 10 a la menos 9 faradios. Y para la ganancia, al necesitar una ganancia por 4, se necesitará una resistencia en el colector de 1880 ohmios. Esto se puede observar de la misma manera en el simulador, en el que se tiene la frecuencia mezclada de las tres señales. Posteriormente, la frecuencia media sería esta de aquí, la señal de la fuente de voltaje con frecuencia media. Primero se realizaría el paso alto para los mayores a 40 Hz. En este caso se realiza este paso. Posteriormente se realiza el filtro para los menores a 40.000 Hz. En este caso se obtiene esta señal. Se observa que la señal tiene ciertas distorsiones debido a que al implementar su filtro pasivo REC, las señales con frecuencia mayores a 40.000 Hz afectan de cierta manera al filtrado, y esto se refleja en las distorsiones que tiene la señal de salida. Posteriormente se realiza la amplificación. La amplificación es de alrededor de por 4 y se observa aquí que tiene unos picos de 21.5 milivoltios, mientras que en el low pass se tenía unos picos de 5.6 milivoltios. La siguiente parte del circuito es el sumador de voltajes. Este sumador de voltajes nos permitirá sumar los voltajes de cada uno de los filtros para obtener una única señal de salida. A continuación se presenta el circuito completo. Este se procederá a explicar en el simulador y se mostrarán los resultados. Como podemos ver en pantalla, tenemos el modelo del circuito. Vamos a hacer un poquito de zoom para ir revisando de qué parte está compuesta. Por el lado izquierdo tenemos las tres fuentes de voltaje y con su respectivos medidor de voltaje que vamos a capturar. De igual forma hay un sensor de voltaje general. Por la parte superior tenemos lo que es el primer filtro pasabajos. Lo que estoy seleccionando, vamos a medir, a capturar el voltaje que va a resultar. Esto está conectado al amplificador por 2. De igual forma vamos a capturar el voltaje resultante. En la mitad tenemos lo que es el filtro pasaltos. Esto está conectado a su vez a un amplificador por 3. En la parte inferior tenemos a un filtro pasabanda que está compuesto por un filtro pasa altos y un filtro pasa bajos. El amplificador va a ser por 4, resultando que vamos a capturar el voltaje final. Ahora, estas tres salidas de voltaje van a estar unidas a través de un sumador de voltaje. Y finalmente este voltaje final lo capturamos a través de un sensor. Una vez compilado el circuito, obtenemos que en el pasabajos que tenía que tener una ganancia de por 2. Primero notamos que la onda filtrada tiene un voltaje máximo de 8 milivoltios. Entonces quiere decir que la onda amplificada debe llegar a los 16 milivoltios. En este caso se llega a los 15, pero solo es una pequeña diferencia.
Ahora en el pasaltos, en esta ocasión la ganancia debe ser de por 3. La onda filtrada llega a los 9 milivoltios y en la onda filtrada debería llegar a los 27 milivoltios. En este caso tenemos 28, es una pequeña diferencia. Y en el pasabandas, en cambio tenía una ganancia de por 4. La onda filtrada tiene un voltaje máximo de 5 milivoltios, casi 6. Pero ya la onda amplificada llega a los 23 milivoltios, confirmando así que las ganancias son correctas. Una vez que ya sumamos los voltajes, comparamos tanto la onda amplificada como la onda de la fuente y nos da el siguiente resultado. Con esto confirmamos que el circuito está correcto y que está cumpliendo bien su función. Así podemos concluir en que el proyecto se ha realizado de la forma correcta. Además, vamos a experimentar con nuestro circuito de filtrado y amplificación, reemplazando las 3 fuentes de voltaje por una pista, un audio de formato MP3, duración de 10 segundos y una frecuencia de 48 Hz. Bien, vamos a escuchar el audio a utilizar. Bueno, para usar el audio es necesario transformarlo en voltaje. Entonces, lo que usamos es el bloque de voltaje controlado. Esto nos permite usar el audio como un voltaje. Ahora, como resultados en el filtro pasabajos, tenemos lo siguiente, donde se puede percibir la amplificación de las ondas con frecuencias menores a los 40 Hz. Los pasaltos, en cambio, donde se puede apreciar lo que es la amplificación. Y por último tenemos los filtros pasabandas. Con esto podemos confirmar que en efecto la amplificación se está realizando de buena manera. Y una vez que sumamos todos los 3 voltajes, procedemos a compararlo con lo que es el voltaje de la fuente, en este caso lo que es del audio. Y este es el resultado. Se aprecia perfectamente como la pista de 10 segundos es amplificada de una forma correcta. Y bien, con esto finalizamos lo que es la explicación del proyecto. Muchas gracias.